Conquistar la Champions League es el sueño de todo equipo europeo. Para los equipos que no son considerados grandes, el clasificarse a esta competición es significado de orgullo. Incluso muchas personas consideran que es la competición internacional más difícil en cuanto a nivel futbolístico del mundo. Es por eso que si un equipo sale campeón de la competición es recordado en el tiempo por muchas personas. Hasta alguien que no sabe mucho de fútbol sabe que equipos como el Barcelona, Real Madrid, Bayern Múnich o la Juventus se han consagrado campeones. Para el Aston Villa es algo totalmente distinto, ya que si le comentas a alguien que no sabe el tema que el Aston Villa llegó a ser campeón de la Champions League, pensará que le estás bromeando. En este video repasaremos la campaña campeona del Aston Villa y cómo es que el equipo inglés perdió esa relevancia que consiguió con el campeonato europeo. El Aston Villa en la época de la antigua Football League se convirtió en uno de los equipos más representativos de Inglaterra. Obtuvieron su primer título nacional en el año 1894 tras derrotar al Burnley. El equipo seguiría ganando títulos imponiéndose en la máxima división de ese entonces del fútbol inglés. En su época llegó a ser el club inglés más exitoso conquistando 6 títulos nacionales, pero es en la época entre guerras donde el rendimiento del equipo iría decayendo con el pasar de los años. En una de sus campañas más humillantes como fue la 1935-1936, en la que en 42 partidos recibieron 110 goles, una cifra increíble y terrible incluso para la época en la que se jugaba. Bajaron a segunda división y tras bochornosas campañas el club fue reestructurado en la década de los 40. Ya para la década del 50, el Aston Villa se vio relegado a ser un equipo de media tabla y que no peleaba por absolutamente nada más que no descender. Aunque en la temporada 1956-1957 se coronaron campeones de la FA Cup ante el Manchester United tras una sequía de 37 años sin lograr ningún título. Este título fue el espejismo de un oasis en el medio de un desierto, pues las siguientes temporadas seguirían peleando por absolutamente nada y tocarían fondo al descender a tercera división en el año 1970. En 1974 asumió el cargo técnico Ron Saunders, quien fue contratado para levantar el rendimiento del equipo y regresarlos a primera división. Saunders anteriormente había logrado el ascenso a primera división con el Norwich, en su primera experiencia como técnico. Además llevó a la final de la Football League Cup al Norwich y al Manchester City. Los directivos del Aston Villa lo contrataron con el objetivo principal de ascender a primera división e iniciar un proyecto a largo plazo que con el tiempo iría tomando forma. Con Saunders al mando del equipo, el Aston Villa volvería a ser un equipo de élite tras consagrarse campeón de liga en la temporada 1980-1981. Habían pasado 71 años desde aquel lejano sexto título que consiguieron en su época dorada. El Aston Villa se caracterizaba por ser un equipo que priorizaba lo defensivo y lo hacía muy bien. El técnico había logrado con el paso de los años lograr una defensa sólida y ordenada que permitía atacar de contra a los rivales que cayeran en la desesperación. Es así como comenzaría en la siguiente temporada su aventura en la Champions League. Williams prepared to adventure down the left. There's a good ball played in for Tony Morley. Oh, he must be! And it is! Bueno, en ese tiempo la Champions League era conocida como la Copa de Europa o Copa UEFA. El Aston Villa participaría por primera vez en su historia en esta competición y se estrenaría con victoria por goleada de 5-0 ante el Valur y ganarían en la vuelta con un marcador de 2-0 de visita. Tras ganarle con facilidad a ese equipo con nombre de conjuro demoníaco, el equipo villano se enfrentaría a un rival un poco más complicado como lo fue el Dinamo Berlín. Al equipo alemán le ganaron 2-1 de visita pero perdieron por 1-0 siendo locales en Birmingham. El Aston Villa terminó pasando a los cuartos de final gracias a la regla del gol de visitante. En esta instancia, tras una pelea contractual con la dirigencia del equipo, Ron Saunders abandonó el banquillo tras haber dirigido por muchos años y haberlo hecho campeón después de 7 décadas. Lo terminó reemplazando Tony Barton, quien no tenía experiencia como director técnico, únicamente había sido el asistente de Saunders. El equipo ya estaba establecido y Barton solo tenía que continuar con la misma idea de juego que había plasmado Saunders. En cuartos de final se enfrentarían al Dinamo de Kiev, al que le sacaron un valioso empate de 0-0 en territorio ucraniano. Y en la vuelta ganarían 2-0 pasando a semifinales. Ahí es donde jugarían contra un duro cuadro del Anderlecht que les hizo sufrir en ambos partidos, pero casi milagrosamente sacarían adelante esos enfrentamientos. El Aston Villa ganaría 1-0 en su casa y aguantó hasta el final, por no decir que se amarró atrás, para aguantar el 0-0 en su partido de vuelta. De esa manera conseguiría su boleto a la gran final. Nunca una final de Champions League había sido tan desigual. Por un lado tenías al poderoso Bayern Múnich, que había sido campeón 3 veces consecutivas en el pasado de la Copa de Europa, con jugadores estrellas como Karl-Heinz Rummenigge y Paul Breitner. El Bayern era un equipo que había despedazado a sus rivales en rondas anteriores. Por el otro lado, tenías un Aston Villa con jugadores poco conocidos, pero con un estilo de juego claro, el defender siendo ordenados. Tras varios intentos del Bayern por anotar, el Aston Villa tuvo una única aproximación al arco rival, en la cual Peter White anotaría pegándole mal, pero con mucha suerte.
El balón entraría al arco del Bayern Múnich, adelantando e ilusionando a los ingleses. A falta de 3 minutos, el Bayern anotaría, pero el gol sería anulado por fuera de juego. No le alcanzó al Bayern y el Aston Villa se consagró campeón de la Copa Europa en su primera participación. Lo celebraba toda la ciudad de Birmingham y todo apuntaba a que el equipo retomaría el camino a la grandeza. Entran ahí, llegó, tiro bajo, rebota. Lamentablemente, este enorme logro no pudo ser sostenido en el tiempo por el Aston Villa. El equipo perdió la final de la Copa Intercontinental ante Peñarol. Luego disputó la Supercopa Europa contra el Barcelona y le ganó con hegemonía, aunque la siguiente temporada de la Copa Europa el Villa quedaría eliminado en cuartos de final. Todo pintaba que el rumbo del equipo de la ciudad de Birmingham iba a ir para arriba. Los pésimos resultados y una dirigencia débil llevaron al Aston Villa a descender nuevamente en el año 1987. A pesar de ser uno de los equipos que inauguraron la Premier League, se convirtió en un club que iba y venía de la Championship. Pasaron los años y perdieron el prestigio que alguna vez tuvieron al estar tanto tiempo en el ascenso. Fue en el año 2019 que lograron ascender tras 3 años sin estar en la máxima categoría del fútbol inglés. En la actualidad el Aston Villa sigue siendo un equipo con poco protagonismo a comparación de los equipos del Big Six. Aunque a fecha salió este video, el Villa se encuentra en el puesto 5 de la Premier League y viene teniendo una actuación destacada en la Conference League. Esperemos que el equipo siga en este rumbo para que poco a poco vuelva a retomar el título de equipo grande que alguna vez se ganó. Y bueno, espero que les haya gustado el video. Si bien no ha sido un video tan largo a comparación de otros videos del canal, es un caso muy curioso y peculiar que no muchas personas conocen. Y dime, ¿tú ya conocías que el Aston Villa había sido campeón de Champions League? ¿Y cuál es tu equipo favorito de la Premier? Te leo en los comentarios. No olvides suscribirte y dejar tu like si el video te gustó y nos vemos pronto en un nuevo video.